¿Sabías que Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, era una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo XV, superando incluso a muchas ciudades europeas de la época? Este asombroso dato apenas rasca la superficie de la grandeza de esta civilización. Adentrémonos en el apasionante mundo de los aztecas. Los aztecas, también conocidos como mexicas, fueron una civilización precolombina que floreció en el Valle de México. Su historia está marcada por una riqueza cultural impresionante, una religión compleja, avances arquitectónicos y una intrincada red de conocimientos científicos y artísticos. Los aztecas se desarrollaron en el centro de México, en el Valle de México, entre los años 1300 y 1521. Según la leyenda, los aztecas, provenientes de Aztlán, emprendieron un largo peregrinaje en búsqueda de la señal divina que les indicara dónde establecer su ciudad. Finalmente, encontraron un águila devorando una serpiente sobre un nopal, símbolo que les señaló el lugar para fundar Tenochtitlán, en el Valle de México. Tenochtitlán fue fundada el 13 de marzo de 1325 después de Cristo. Los aztecas construyeron la ciudad sobre islotes en el lago Texcoco. Para superar las dificultades de la ubicación lacustre, crearon sistemas ingeniosos de terrazas y chinampas, incrementando el espacio habitable y desarrollando un sistema de canales y puentes para la conectividad. La planificación urbana de Tenochtitlán era impresionante. Estaba dividida en barrios y se construyeron calzadas y caminos para la movilidad. Los templos y palacios, como el Templo Mayor y el Palacio de Moctezuma, eran monumentos magníficos que reflejaban el poder y la grandeza de la civilización azteca. El Templo Mayor, centro religioso más importante, estaba dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol. Los sacrificios humanos eran parte fundamental de su adoración, considerados necesarios para asegurar la continuidad del mundo. ¿Sabías que los aztecas creían que el mundo se acabaría cada 52 años y que tenían que realizar un ritual para evitarlo? El calendario azteca era uno de los más complejos y precisos del mundo. Los aztecas tenían dos calendarios, el solar de 365 días llamado Xiuhpohualli y el sagrado de 260 días llamado Tonalpohualli. La combinación de estos dos calendarios generaba un ciclo de 52 años conocido como el siglo azteca. Los aztecas tenían un día que no formaba parte de su calendario regular, conocido como Nemontemi. Este día se consideraba como un momento propicio para el descanso y la reflexión. Tenochtitlán fue un importante centro de comercio y cultura en Mesoamérica. Allí se celebraban festivales y ceremonias religiosas que atraían a personas de diversas regiones, enriqueciendo la ciudad con intercambios culturales y económicos. El mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes de Mesoamérica. Se estima que hasta 60,000 personas lo visitaban diariamente para intercambiar bienes. Los aztecas eran una sociedad militarista y expansionista. La sociedad azteca estaba altamente estratificada. En la cima se encontraba el Tlatoani, el gobernante supremo, quien era el líder político y religioso. Debajo de él estaban los nobles y sacerdotes, seguidos por los artesanos, campesinos y esclavos. La economía azteca se basaba en la agricultura, el comercio y los tributos. Los tributos provenientes de los territorios conquistados eran fundamentales para el sostenimiento de la sociedad y el mantenimiento del poder central. La religión azteca era politeísta y estaba intrincadamente ligada a la cosmología y la naturaleza. Creían en múltiples dioses que controlaban aspectos específicos del mundo, y sus rituales incluían ofrendas y sacrificios para mantener la armonía con las fuerzas divinas. Los sacrificios humanos, aunque controvertidos en la perspectiva moderna, eran fundamentales en la cosmovisión azteca. Se realizaban en ceremonias religiosas para apaciguar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. Los aztecas practicaban la antropofagia ritual, es decir, el consumo de carne humana. El calendario azteca estaba lleno de festividades religiosas y rituales importantes. Eventos como el Festival del Fuego Nuevo, Tozcatl, y el Festival de Tlaloc eran fundamentales. La mitología azteca estaba llena de dioses, mitos y leyendas que explicaban el origen del mundo y la naturaleza. Sus narrativas incluían relatos sobre la creación, guerras divinas y héroes legendarios. Según la mitología azteca, el mundo se creó a partir de un acto de sacrificio. El dios Tezcatlipoca,
el dios de la noche y la oscuridad, sedujo a su hermana, la diosa Coatlicue, la de la falda de serpientes. De esta unión nació Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Este era representado como un guerrero con plumas de colibrí y es el dios principal de los aztecas. Cuando Coatlicue estaba embarazada, sus 400 hijos, los Sansenmemexcoa, los dioses de los vientos del norte, se enojaron al enterarse de que su madre había concebido un hijo de un hombre mortal. Decidieron matarla, pero Huitzilopochtli, que todavía estaba en el vientre de su madre, se defendió y los mató a todos. Huitzilopochtli nació armado y listo para luchar. Se enfrentó a su abuela, Coatlicue, y la mató. Luego, subió al cielo y se convirtió en el sol. Otros dioses importantes son Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Era venerado por su capacidad para proveer agua y sustento para los cultivos. Su templo estaba ubicado en la cima del templo mayor de Tenochtitlán. Quetzalcóatl, conocido como la serpiente emplumada, era un dios importante asociado con la sabiduría, la cultura, la agricultura y el viento. Era representado como una serpiente con plumas. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno y la magia. Era un dios astuto y poderoso, asociado con la noche, la guerra y la adivinación. Cipetotec, dios de la renovación y la primavera. Se le representaba con la piel de un humano sacrificado, simbolizando el renacimiento y la fertilidad. Los aztecas creían que el universo estaba dividido en 3 niveles, el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo estaba gobernado por los dioses, la tierra era el hogar de los humanos y el inframundo era el hogar de los muertos. Los aztecas creían en el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. ¿Cómo eran los ritos y sacrificios aztecas? Los ritos aztecas eran complejos y variados. Los aztecas realizaban ofrendas de alimentos, objetos preciosos, flores y otros elementos simbólicos a sus dioses. Estos presentes eran depositados en altares o templos como muestra de devoción y agradecimiento. Las danzas rituales eran una parte crucial de las ceremonias religiosas. Los danzantes, ataviados con ropajes ceremoniales, realizaban movimientos precisos y simbólicos en honor a los dioses. Los aztecas celebraban festivales en honor a diversos dioses, como el Festival de Tlaloc para invocar la lluvia o el Festival del Sol para honrar a Huitzilopochtli. Los sacrificios humanos eran considerados esenciales para mantener la armonía del mundo y asegurar la continuidad de la vida. Se creía que ofrecer la sangre y el corazón humano a los dioses aseguraba la fertilidad de la tierra y la prosperidad. Los aztecas tenían un sistema complejo de rituales para preparar a las víctimas para el sacrificio. Los sacrificios podían realizarse de diversas formas, desde la extracción del corazón hasta la decapitación o la inmersión en cenotes sagrados. Los prisioneros de guerra, esclavos o voluntarios podían ser los sacrificados. Estos actos no solo tenían un significado religioso, sino que también eran vistos como un deber sagrado. Los que eran sacrificados eran considerados honorables y su muerte se veía como un honor, ya que se creía que se convertirían en deidades. El concepto de los sacrificios humanos en la cultura azteca es uno de los aspectos más controvertidos y difíciles de comprender desde la perspectiva actual. El nombre azteca proviene de la palabra náhuatl aztecatl, que significa gente del lugar de garzas. Los aztecas creían que su pueblo había emigrado de un lugar llamado Aztlán, que se cree que estaba ubicado en el norte de México. El nombre mexicas también proviene de la palabra náhuatl mexitli, que significa hombre de México. Los aztecas se llamaban a sí mismos mexicas porque creían que eran los descendientes de los toltecas que habían gobernado la región de México Tenochtitlán siglos antes. El náhuatl era el idioma de los aztecas. Es un idioma de la familia lingüística utoazteca y todavía se habla por millones de personas en la actualidad. Los aztecas tenían una palabra específica para el chile, que era chilli. El chile era utilizado en una variedad de platos aztecas, incluyendo sopas, guisos, salsas y moles. También se utilizaba como condimento para carnes, pescados y verduras. Secaban los chiles y los utilizaban para hacer polvo de chile, que se utilizaba para conservar la carne. Los aztecas creían que el chile tenía propiedades medicinales y curativas. Por ejemplo, creían que el chile podía ayudar a aliviar el dolor, reducir la fiebre y estimular el apetito.
También creían que el chile tenía propiedades afrodisíacas. Utilizaban el chile para hacer una bebida llamada pulque, que era una bebida alcohólica hecha de aguamiel. Los aztecas también consumían una bebida de cacao llamada chocolt, una mezcla de cacao, agua y especias. Era reservada para la élite y se consideraba una bebida energizante y medicinal. Los curanderos aztecas eran expertos en medicina y herbolaria. Utilizaban una amplia gama de plantas medicinales para tratar diversas enfermedades y heridas. Además, desarrollaron técnicas quirúrgicas como la trepanación craneal, evidencia de sus conocimientos en cirugía. Su ingeniería y arquitectura eran impresionantes. Construyeron complejas estructuras urbanas, calzadas y sistemas de acueductos que distribuían agua por la ciudad. Tenochtitlán, la capital azteca, era una maravilla arquitectónica construida sobre islotes en el lago Texcoco. Para abastecer de agua a Tenochtitlán, construyeron acueductos y sistemas de canales. La calidad de su ingeniería hidráulica era excepcional. Las chinampas eran islas artificiales flotantes utilizadas para la agricultura. Estos ingeniosos sistemas permitían el cultivo de alimentos en terrenos lacustres y eran fundamentales para la alimentación de la población. Los aztecas utilizaban pictogramas y glifos en sus códices para registrar información histórica, mitológica y administrativa. Estos códices son valiosas fuentes de conocimiento sobre su cultura. Los aztecas tenían un avanzado sistema numérico. Utilizaban un sistema vigesimal, basado en 20, y desarrollaron un símbolo para representar el cero, lo que les permitía realizar cálculos complejos y llevar un registro detallado de sus transacciones comerciales y eventos astronómicos. Eran hábiles en la artesanía y las artes. Crearon impresionantes piezas de cerámica, esculturas en piedra, tejidos y códices ricamente decorados. Uno de los códices más famosos es el Códice Borbónico, que detalla eventos astronómicos, festivales y rituales religiosos. Sus trabajos reflejaban su cosmovisión, mitología y detalles de la vida cotidiana. Los orfebres aztecas trabajaban el oro, la plata y el cobre para crear intrincadas joyas y objetos decorativos. Collares, pendientes, brazaletes y adornos para la cabeza eran comunes entre la élite, mostrando su estatus y riqueza. Los aztecas producían coloridos textiles usando fibras de algodón y maguey. Los tejidos eran utilizados para vestimenta, mantas y como parte de ceremonias religiosas. La penca de maguey era un material multifuncional para los aztecas, la utilizaban para hacer papel, tejidos, agujas y como base para la construcción de sus casas. Los aztecas obtenían sal del agua de los lagos salados mediante la evaporación, y este recurso era crucial para la conservación de alimentos y para su dieta. Los aztecas eran hábiles en la incorporación de influencias de otras culturas mesoamericanas, lo que contribuyó a su riqueza cultural y diversidad. El estatus de la mujer en la sociedad azteca era complejo y multifacético. La herencia matrilineal permitía la transmisión de ciertos bienes y estatus a través de la línea materna. Las mujeres tenían roles importantes en la sociedad y algunas podían ser sacerdotisas o líderes en la comunidad. El matrimonio era una institución importante y las mujeres tenían cierta libertad para elegir a sus parejas. La compleja estructura sociopolítica y religiosa de los aztecas era un reflejo de su visión del mundo y su organización social. En 1519, Hernán Cortés desembarca en las costas mexicanas de Yucatán con la intención de buscar riquezas y expandir el dominio español en el Nuevo Mundo. Su llegada desencadena una serie de eventos que cambiarán la historia de una civilización milenaria. La Malinche, también conocida como Malinali o Doña Marina, nació en la región de Tabasco, en México, en el siglo XV. Era hija de un cacique y fue dada como esclava a los mayas. En 1519, fue regalada a los españoles por los mayas de Tabasco. La Malinche era una mujer inteligente y políglota. Hablaba varios idiomas, incluyendo el náhuatl, el maya y el español. Cortés se dio cuenta rápidamente del valor de la Malinche como intérprete y la tomó como su consejera e intermediaria. La Malinche jugó un papel fundamental en la conquista española de México. Su conocimiento del náhuatl le permitió a Cortés comunicarse con los aztecas y su inteligencia y astucia le ayudaron a ganarse la confianza de los líderes aztecas. La Malinche también fue la amante de Cortés.
Tuvieron un hijo juntos, Martín Cortés, quien se convirtió en un importante conquistador español. Cortés llegó a Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Cortés fue recibido inicialmente por el emperador azteca Moctezuma II. Moctezuma recibe a Hernán Cortés con cortesía, pensando que pudieran ser los dioses regresando, pero pronto se percata de su error al darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Cortés pronto se dio cuenta de que Moctezuma no era un gobernante fuerte y que el imperio azteca estaba debilitado. En 1520, Cortés y sus hombres atacaron Tenochtitlán y capturaron a Moctezuma. Sin embargo, Moctezuma murió poco después, y los aztecas se rebelaron contra los españoles. Los españoles fueron expulsados de Tenochtitlán y se vieron obligados a retirarse. Cortés forja alianzas estratégicas con tribus enemigas de los aztecas, como los tlaxcaltecas, ganando refuerzos y conocimientos sobre el territorio. Estas alianzas jugarán un papel crucial en el asedio a Tenochtitlán. Tras la muerte de Cuitláhuac, Cuauhtémoc fue elegido gobernante. Cuauhtémoc se dio a la tarea de reorganizar el ejército mexica, reconstruir la ciudad y fortificarla para la guerra contra los españoles. En 1521, tras un largo asedio, Tenochtitlán cae en manos de los españoles y sus aliados. La ciudad es devastada, sus monumentos destruidos y gran parte de la población diezmada por la violencia y las enfermedades. Cuauhtémoc, el valiente líder azteca, lucha con coraje, pero es capturado y torturado quemándole los pies. La ciudad queda devastada y muchos de sus tesoros culturales son destruidos. La caída de Tenochtitlán marca el fin del imperio azteca y el inicio de la colonización española en la región. A pesar de la destrucción, el legado cultural de los aztecas persiste en la sociedad mexicana actual, una mezcla de herencia indígena y europea. La conquista española dejó cicatrices profundas, pero también dio forma a la identidad de un país. La historia de Tenochtitlán nos recuerda la riqueza cultural de una civilización perdida, cuyo legado aún se siente en las raíces de México. Suscríbete para acceder a contenido exclusivo sobre civilizaciones antiguas y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Dale un me gusta si te sumergiste en este intrigante viaje a través del pasado. Tu apoyo nos motiva a seguir explorando y compartiendo la riqueza de nuestra historia.